Buenas tardes, bienvenidos a Enfoque Semanal, el programa de Sintraemdes Pereira. En el día de hoy hablaremos sobre la nueva junta directiva que acaban de elegir las y los trabajadores afiliados a Sintraemdes en Pereira. Y posteriormente hablaremos sobre el escenario electoral en el cual nos encontramos después de las elecciones presidenciales. Bienvenidos. Los trabajadores de Sintraemdes agremiados han definido una nueva junta directiva para un periodo de 4 años. Queremos contarles sobre esta situación para que quienes ven el programa y sobre todo quienes pertenecen a las empresas de servicios públicos aquí en Pereira, pues sepan cómo quedó la nueva dirección, cuáles son los retos que tienen y qué balance hacen directivos de la junta anterior sobre todo el proceso de lucha que llevó a cabo Sintraemdes en los 4 años pasados. En este tema nos acompaña Gerardo Santibáñez, que fue un directivo de Sintraemdes y que ahora está en proceso de pensión, de jubilación, pero que además sigue aportando en las luchas sociales. Entonces, nuevamente le damos la bienvenida a Gerardo. Qué rico que esté con nosotros en el programa haciendo este balance, esta entrega a la teleaudiencia. Bien, muchas gracias del programa y muy buen día para los televidentes. Es primero decirles que Sintraemdes ha desarrollado una vez más una votación democrática donde quedaron como representantes de los trabajadores 4 compañeros de Telefónica, 4 compañeros de la empresa de aguas y 2 de la empresa de energía. Igualmente, sendas comisiones de reclamos de cada una de las empresas representadas. Con esto creo yo que se repite el ejercicio de la democracia sindical. Se votó un promedio de 92% de los afiliados. Nos parece que hubo pues un buen ejercicio. En segundo lugar, nosotros consideramos, los que ya salimos, consideramos que el sindicato tiene un gran reto. El gran reto es continuar la defensa de los derechos de los trabajadores, no solamente firmando una nueva convención colectiva, sino educando, sino acompañando a los trabajadores en sus reclamaciones, continuar conociendo las diversas reformas que en el derecho laboral afecta o beneficia a los trabajadores, continuar explicándolo y finalmente llevar por buena senda la organización sindical en materia financiera y organizativa. El balance que hacemos es de que en un buen porcentaje la Junta Directiva saliente ha cumplido, dejamos un buen estado financiero, dejamos unas buenas obras al interior del sindicato, inclusive la sede recreacional, el gimnasio, etcétera. Y en materia de derechos nunca permitimos que la convención colectiva se violara y que la nueva convención colectiva que se firmó pues no perdiéramos ningún punto. Desde ese punto de vista creo yo que hemos cumplido y ya le queda a la nueva generación, porque fueron 5 los compañeros nuevos, continuar por esa senda de defender incondicionalmente los derechos de los trabajadores. Y para ello lo que hay que hacer es simplemente continuar la senda de lo ya trazado, sin desconocer que la gran fortaleza de este sindicato está en el apoyo popular, en el apoyo, en la vinculación de nuestra lucha no únicamente a los problemas internos sino externos del sindicato. Por eso creo yo que hemos cumplido y esperamos pues que la nueva Junta continúe por esta senda. Bueno, esto es algo que a nosotros siempre nos ha gustado mucho y que otros sindicatos de la región les reconocen a ustedes, y es su capacidad de lucha, de beligerancia, de confrontar al patrón cada que ha sido necesario, pero también, como usted lo decía, del apoyo a los procesos populares, a los procesos que gestan otros sindicatos también, y esto hace parte también del balance que debe hacer ustedes como directivos. Entonces, ¿en qué procesos estuvieron ustedes presentes dando formación, dando ayuda económica, dando ayuda solidaria con presencia en las luchas sociales?
Primero, antes de responder esa pregunta, decir que formar un sindicalista no es fácil, eso requiere de un tiempo donde hay que hacer esfuerzos y sacrificios para actualizarse, como también arriesgarse, porque es que uno juega un papel político entre la comunidad. No es bien visto un dirigente sindical que se radicaliza por la defensa de los derechos de los trabajadores. Todos sabemos eso, el riesgo que corremos. Pero igualmente nuestro énfasis es en que no podemos actuar solos de puertas hacia adentro. Tenemos que salir a la calle, tenemos que irnos donde la comunidad tiene dificultades, aportar lo que nos corresponde, bien sea nuestra asesoría jurídica con los abogados y con lo que conocemos de derecho, bien sea con el apoyo organizativo a las diferentes organizaciones populares y comunales que existen, bien sea inclusive en la protesta. Es que el sindicalismo juega un gran papel organizando la protesta cuando hay razones para hacerla. Sintraendes ha sido un punto de referencia en la región. Hemos estado con los mineros, no solamente de Marmato, los de Quinchía, sino también con los areneros, que ya todos conocemos la situación a que están abocados. Hemos trabajado con los campesinos, y no solamente los campesinos, los jornaleros agrícolas del campo, sino también los obreros del campo, como son los paleros del ingenio Risaralda. Igualmente los obreros de la ciudad, caso Vidriera de Caldas, Sinaltrainal, o sea, la gente de La Rosa, y otros sindicatos que han visto la necesidad de convocar, y ahí siempre hemos jugado el papel. ¿Qué no decir de los destechados, de los despojados por la violencia, ¿sí?, de los afectados por la discriminación? ¿Y qué tal decir los desconectados de los servicios públicos en materia de usuarios, de energía, de acueducto, de la misma telefonía? ¿Qué tal los estudiantes? ¿Qué tal el movimiento por la salud? Entonces, el sindicalismo tiene la obligación histórica de continuar ejerciendo esta actividad, y es ser solidarios con la comunidad. Claro, esto es muy importante, es que no es posible uno dar luchas para mejorar las condiciones laborales si al mismo tiempo uno no da luchas para que otras personas puedan acceder a los derechos que ustedes han conquistado por medio de las negociaciones colectivas. Estas actividades son de solidaridad y deben ser un ejemplo para otros sindicatos que están en formación, que están apenas conformándose o que llevan un proceso similar al que ustedes llevaron muchos años antes. Entonces, en estos momentos, ¿cuáles son las perspectivas que debería tener en cuenta la nueva Junta? ¿Cuáles son esos retos a los cuales los llaman ustedes que ahora entregan sus cargos a ellos para que sigan trabajando en pro de la comunidad y en pro de los trabajadores de las empresas de servicios? Todo es muy sencillo, es el compromiso por defender a quienes nos han elegido, y el compromiso por defender a los de abajo en materia social. Yo creo que la lucha contra la corrupción, la lucha contra la desigualdad, contra la discriminación, la lucha por ejercer una soberanía, la lucha porque la actividad política sea una actividad digna, para los colombianos es un reto que tenemos los sindicalistas en Colombia. Por eso llamo pues a todos los que hacen sindicalismo a que lo practiquen. Finalmente, pedir disculpas a los compañeros agremiados en nuestro sindicato por si algo lo dejamos de hacer. Uno realmente no se las sabe todas, uno intenta hacer las cosas y las hace de la mejor manera, muchas veces no con la celeridad con que algunos quisieran, también por motivos que podríamos justificar, pero bueno, el reto queda es que lo que hicimos deben continuar a los otros y deben mejorarlo. Claro, Gerardo, y es que además en estos momentos la lucha de ustedes no es solo por las condiciones laborales de cada trabajador, ni solo por el problema que tengan otras comunidades, sino por el patrimonio público. Las empresas de servicios públicos deben ser consideradas como patrimonio. ¿Cómo está la situación de las empresas en estos momentos? ¿Cuáles son los riesgos, las amenazas que tienen en estos momentos? Sintraendes se ratifica en la defensa de lo público, del patrimonio público en materia de servicios públicos, salud y educación. Y en lo que refiere a servicios públicos, consideramos que una de las empresas que está en más riesgo es Telefónica de Pereira. Aunque ha sido vendido por parte del municipio, nosotros seguimos pensando en que fue un hecho ilegítimo y que la ciudad tiene el derecho
a pelear por ese recurso que es estratégico. Infortunadamente, por ahora nos corresponde decir que estamos en la defensa de los derechos laborales de los trabajadores, es lo que nos corresponde también, y llamamos a toda la comunidad de UNE a estar al lado del sindicato en forma irrestricta en la defensa del puesto de trabajo y las condiciones dignas laborales que tenemos en la actualidad. Y en lo que tiene que ver con aguas, pues todos sabemos también que hay muchas maneras de hacer que una empresa vaya al piso. Una de ellas es arrendarla, es venderla por acciones o es endeudarla. Nos preocupa lo que se está discutiendo en torno a la construcción de una PETAR. Siempre hemos dicho que si bien es cierto las PETARes o plantas de tratamiento de aguas residuales se necesitan en toda ciudad, de todas maneras debe existir un compromiso nacional muy profundo para evitar que una empresa de estas caiga en la ruina, porque su construcción es calculada en miles de millones de dólares inclusive. Por eso nos parece que es un tema bien complicado y que al interior de la empresa de aguas han habido runrunes de venta. Nosotros estaremos en disposición de, por lo menos, de informar, de denunciar, y esperamos que la población nos acompañe pues en esta lucha, porque no vamos a permitir que esto pase sin que los sindicatos en Pereira se pronuncien. Finalmente queremos agradecerle a Gerardo por haber dedicado toda su vida a la lucha social, a la lucha política, a la lucha económica, una vida, una trayectoria muy importante que se le reconoce en todo el movimiento sindical, y esta trayectoria pues le ha servido de ejemplo a generaciones enteras de cómo es que se deben abordar los problemas y solucionarlos, y cómo es que hay que acompañar a la gente en todas las protestas para buscar una vida digna. Gerardo, muchas gracias por toda su dedicación, por todo lo que nos enseñó mientras estuvo como directivo en Sintraemdes y en otros espacios sociales. Esperamos que usted, con toda la experiencia que tiene desde el escenario donde se vaya a mover ahora, pues siga contribuyéndonos para poder que sigamos avanzando por un país más justo. Muchas gracias por esas palabras que elogian, pero pues lo que digo yo es que las nuevas generaciones deben intentar educarse, pero también ser muy sinceras con el papel que uno juega. En los sindicatos no venimos ni a perder tiempo, no venimos a embolsillarnos los dineros de la organización, ni a buscar prebendas personales en las empresas. Venimos a trabajar por los trabajadores, por la comunidad y pues por el patrimonio del municipio. Muchas gracias a todos. El sindicalismo colombiano conquistó la licencia de maternidad, beneficiando a todas las familias. Además, conquistaron más derechos laborales, como los 15 días de vacaciones al año, y siempre han velado por garantizar un trabajo digno. Por eso, también conquistaron la prima navideña. Los colombianos tenemos una deuda con el movimiento sindical, que ha sido víctima de la intolerancia y la violencia. Es momento de reconocer su verdadero valor y dejar en claro que sus conquistas no justifican ningún tipo de violencia en su contra. Porque un trabajo decente construye un mejor país. Apoyamos la vinculación a los sindicatos. Gobierno de Colombia, Ministerio del Trabajo. El trabajo como debe ser. Una de las propuestas de responsabilidad social de la empresa de energía de Pereira es el Club Mujeres de la Energía, a través de su proyecto de economía familiar. Nuestro objetivo principal es brindarle a las madres, en su mayoría cabeza de hogar, como una oportunidad. Esto es un proyecto de vida para que ellas tengan la opción de aportar ingresos a su casa. Y no solo eso, sino que acá no se les niega la oportunidad de que, no tienen excusa para venir. Pueden traer sus hijos, incluso algunas han llegado a traer a sus esposos y comparten este espacio con ellos. Muchas gracias, Empresa de Energía de Pereira. Amigo pereirano, realice un buen manejo de los residuos sólidos en su hogar u oficina, para así evitar ser sancionado por el comparendo ambiental. Una campaña de la empresa de aseo, el Consejo Municipal, ATC de Occidente y la Alcaldía, por una Pereira más limpia. En Pereira hemos tenido agua y bosque durante 150 años, pero pueden acabarse. Sin bosque no hay agua, sin agua no hay vida, ni ciudad ni futuro. Cuídalo.
para que el agua sea buena y abundante los próximos 150 años y mucho más. Aguas y Aguas de Pereira, responsables del futuro. Dada la coyuntura electoral, todos los sectores están preguntándose qué hacer, incluyendo a los demócratas y a los revolucionarios. Por ello queremos tratar este tema desde una perspectiva académica y política para que la gente sepa qué pasó en primera vuelta, por qué la gente está votando como vota y cuál es la perspectiva para la segunda vuelta presidencial, donde está una contienda entre los santistas y los zuluaguistas o uribistas. Queremos entonces tratar este tema con un profesor universitario, se llama Juan Antonio Escobar y hace parte del Polo Democrático Alternativo. Juan Antonio, bienvenido a Enfoque Semanal, qué gusto que esté con nosotros el día de hoy. Gracias Luisa, siempre pues va a ser un placer estar acá. Bueno Juan, cuéntenos por favor, ¿qué opina usted de lo que pasó en la primera vuelta presidencial? ¿Cómo le fue al sector democrático en Colombia? Pues a mi juicio le fue bastante bien. En el caso del Polo Democrático, pues que donde los titulares y donde una vocecilla encabezada pues por los sectores de siempre decía que estamos acabados, pues sacamos alrededor de 2 millones de votos en una coalición que se hizo junto con personas de la Unión Patriótica. Y pues eso obviamente genera unas perspectivas muy interesantes y no apoya la tesis de aquellas personas que decían pues que ya no había, que ya este sector pues de la izquierda democrática estaba pues a punto de acabarse. Bueno, pero entonces ustedes balancean que les fue bien porque incluso aumentó el caudal electoral para el Polo, porque comparando lo que pasó en el Congreso con lo que pasó a presidencial, pues evidentemente lograron recoger mucha más gente. Pero al mismo tiempo, los sectores de la derecha salieron con mucha más fuerza, aunque no con tanta fuerza como tal vez pasó hace 4 años, porque el nivel de abstención fue más del 64% en Colombia. Entonces, para ellos bajó el porcentaje de votación, pero respecto al Congreso también la cifra fue más favorable para ellos. De hecho, la derecha, con sus diferentes matices, fue la que quedó como ganadora. Entonces, eso nos tiene a nosotros muy preocupados, porque eso quiere decir que algo está pasando con la forma como la gente vota. Entonces, ¿qué es lo que ustedes desde el Polo están analizando frente a esta situación? ¿Por qué la gente en Colombia vota como vota? Bueno, esa pregunta es muy interesante. Es posible que tenga que ver con un imaginario que se va fijando en la gente con el paso de los años, donde el grueso de la población llega a la conclusión de que solo hay un camino posible, es el camino por decirlo así, del neoliberalismo. Desde 1990, con la apertura gavirista hasta esta política de confianza inversionista del actual presidente Juan Manuel Santos, pues venimos de más de 20 años, o sea, varias generaciones desde muy pequeños nos dicen que el único camino es el camino del libre comercio, de los TLCs, de la apertura económica, de la minimización del Estado. Y pues después de tantos años de estar en esto, pues la gente de pronto empieza a creer que no hay otra versión posible de país. Y entonces es así como desde hace muchos años, sobre todo para presidenciales, pues las personas votan por dos o tres especies del mismo género, ¿cierto? Entonces le dicen a la gente, elija con el matiz que quiera y con los estilos que quiera dentro del marco del neoliberalismo. Entonces, básicamente puede verse a eso. El segundo lugar es que viene una pregunta que es la pregunta del millón, si la gente vota como piensa, porque es posible que muchas personas estén de acuerdo con nosotros, pero dadas las tremendas necesidades por las que pasa gran parte de la población y dado el clientelismo y unas prácticas pues, que ya son milenarias en Colombia, donde condicionan el voto de la gente a mantener un puesto, incluso a pequeños gestos asistencialistas, cuando condicionan eso a que la gente siga votando por los mismos de siempre, entonces aún así la gente esté de acuerdo con nosotros, pues se ve supeditada
a seguir votando por los mismos. Claro, y es que es muy complicado cuando desde la escuela nos están enseñando que esa es la única alternativa. Entonces, el modelo educativo, pues ahí influye. Los medios de comunicación nos dan la misma basura una y otra vez. Y además, la corrupción de la que tú hablas, pues también influye mucho en que la gente prefiera por un puestico que ni siquiera es estable, que no sabe si al otro mes lo va a tener, va y vota como vota. Entonces es un problema, pero yo creo que también hay una autocrítica que debemos hacernos los sectores democráticos y revolucionarios, y es que ¿qué está pasando con lo que hacemos nosotros? ¿Por qué no hemos sido capaces de ganarnos el corazón y las mentes de la gente? Porque, o sea, ¿en qué estamos fallando? Esa es una pregunta que todos los sectores democráticos deberían estarse haciendo hoy, porque ante el escenario electoral que quede, pues nosotros bailaremos al son que nos toque, pero no puede ser que sigamos en la misma, haciendo lo mismo, porque si seguimos haciendo lo mismo, pues el resultado seguirá siendo lo mismo. Bueno, la pregunta pues es muy abierta y obviamente siempre habrá un análisis de cómo, pues digámoslo así, los sectores alternativos enfrentan el desafío de llegar al corazón del grueso de la población. Pero yo quisiera agregar, bueno, creo que son muchos factores pues para despacharlos en el tiempo que tenemos, pero hay algo interesante, sobre todo con las personas más jóvenes, y es que, digámoslo así, cuando uno piensa, por ejemplo, en un recién egresado que le toca un contrato de trabajo en las condiciones que le toca con la política laboral actual, muchos jóvenes del país piensan que las cosas solo pueden ser de una manera porque eso es lo único que les ha tocado. Digámoslo así, otras personas que tenemos un poquito más de años vemos que antes había otra versión de las cosas en algunos aspectos de la vida de los colombianos y entonces sabemos que había algo antes de que ya no está. En el caso de los jóvenes, pues tienen una realidad que siempre ha sido así, tienden ellos a creer que ese es el único camino posible. Entonces eso por un lado dificulta un poco las cosas porque es posible que por ejemplo un sector de izquierda diga, hable de vacaciones remuneradas, de contratos indefinidos, de ciertas cosas relacionadas con la calidad de vida de la gente, pues suena un cuento de ficción porque hay gente que sencillamente eso no le tocó. Y con respecto a ese desafío de llegar a la gente, yo creo que la izquierda tiene que ir acumulando lecciones. Yo creo que el mensaje de izquierda, en la medida en que logre digámoslo así, desmarginalizarse y moverse únicamente pues en nichos que le han sido tradicionales, llegar a las amas de casa, a las personas más desprevenidas, a trabajadores, incluso empresarios nacionales, pues ese mensaje va a ir calando porque la razón lo asiste. Entonces ahí vendrán pues muchas consideraciones de cómo se presentan nuestras razones a la gente, cómo nos aproximamos a ellos, cómo ese mensaje va cada vez siendo aceptado por mayor parte de la población, pero creo yo que a pesar de todas las dificultades que ha habido, más y más gente considera vías alternativas de desarrollo, de gobierno, de políticas distintas a las que hay. O sea, yo en la medida en que nos desmarginalicemos, que salgamos de nuestros nichos específicos y en la medida en que la izquierda no se deje macartizar, porque es, digámoslo así, que cualquier cosa, sale Uribe a decir por los medios que que una persona que diga cualquier cosa distinta a la que es al establecimiento, entonces está de acuerdo o con una invasión de Chávez o que, bueno, cosas pues de todo tipo que lo único que hacen es ponernos como una especie de, fijarnos una especie de estereotipo que al final, o relacionarnos pues con lucha armada, ¿cierto? Cualquier persona que esté planteando vías distintas de desarrollo económicas la relacionan con el fenómeno de violencia que hay en Colombia. Entonces el reto es desmarginalizarnos, llegar a otros nichos y en segundo lugar intentar presentar nuestro mensaje y hacerle entender a la gente que lo que estamos buscando es un país, una versión alternativa de país y que no necesariamente pues estamos metidos en otro tipo de cosas que es lo que señalan los medios dominantes. Sí, no hay que perder la esperanza, no hay que perder la ilusión de esa Colombia alternativa. Finalmente y de manera sintética, ¿qué reflexión hace usted? ¿Qué nos espera a nosotros con este escenario que tenemos de que
¿O gana el fascismo o gana el neoliberalismo pragmático? ¿Cuál es la reflexión que hay que hacer en estos momentos? Pues la reflexión que hay es que sea cualquiera de los dos que llegue, van a ser 4 años de mucha movilización democrática, ¿cierto? Creo yo que en estas condiciones el país va a estar, independiente del ganador, pues plenamente polarizado, y aquí lo que yo le quisiera aclarar a la gente es que al final se le están planteando a las personas la elección de 2 especies del mismo género. O sea, básicamente, pues como lo dijo alguien a quien respeto mucho, básicamente aquí no se está discutiendo quién es el mayordomo que va a ser el mandado del mismo dueño, ¿cierto? Porque al final a los intereses, pues en cuanto a intereses extranjeros, cualquiera de las 2 opciones es completamente viable. O en otros términos, están poniendo a la gente a elegir entre 2 exministros de Uribe, el ministro de Defensa y el ministro de Hacienda. Entonces yo creo que es imposible que con uno de estas 2 personas, con uno de estos 2 candidatos actuales, pues Colombia logre transformaciones que valgan la pena. Bueno, Juan, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchos éxitos en todas las jornadas políticas, académicas que ustedes tengan programadas, y en la lucha seguiremos encontrándonos. Bueno, pues muchas gracias a Luisa, a las personas que nos están viendo, y como siempre pues va a ser un honor estar acá. El equipo de trabajo de Enfoque Semanal le agradece a Juan Carlos Valencia, anterior secretario de Prensa y Propaganda de Sintraemdes, por toda su labor y la trayectoria desarrollada en esta secretaría. Le deseamos además muchos éxitos ahora como secretario de Derechos Humanos en Sintraemdes. Finalmente, les recordamos a ustedes los televidentes que si tienen alguna inquietud o denuncia para presentar en su comunidad, se pueden comunicar a las líneas telefónicas que aparecen en pantalla: 336-6044 y 336-6740. Hasta una próxima emisión.